Vamos a hablar de educación financiera y aquí yo creo que todos podemos hablar de esto, ¿ah? Sí, Pero soluciones para esto, eso lo puede dar un especialista, quien precisamente tú hoy día invitaste para estos menesteres, Roberto, para conversar con nosotros el día de hoy y educarnos financieramente. exactamente. Bueno, el día de hoy pedí a un gran invitado que es Ricardo Enríquez, que nos pueda también hablar sobre lo que es la educación financiera a grandes rasgos, obviamente, y por qué también es tan importante, porque es un tema recurrente el estar, comillas, quedando pato, bicicleteando, quedando justo, no alcanzando, muchas veces voy generando más dinero y no sé qué pasa que se me va de las manos. Entonces también traje a este amigo especialista que nos pueda contar un poquito más sobre esto. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, bienvenido a Efecto Matinal allá a la distancia. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y aquí encantado de conversar de estos temas, que son temas de actualidad, son temas que suceden a las personas y que nos afectan a todo el mundo nos afecta. Sí, sin duda, cuando hablamos de temas financieros es inevitable pensar que, sobre todo en momentos como los que se viven hoy en nuestro país, que son de problemas económicos, caramba que llega el momento de quizás comenzar a pensar en cosas tan básicas, tan elementales, pero que tan poca importancia le damos como la educación financiera. Muy cierto lo que tú dices. Yo creo que nosotros, la educación financiera, nosotros vivimos en un mercado de capitales, vivimos en una economía financiera. Eso debería partir desde que son niños. Algunos candidatos lo han nombrado. Es un tema muy relevante, yo diría, es cómo tú te mueves, cómo tú navegas en este mercado. Y si no tienes las herramientas y no lo sabes hacer bien, es un gran problema. Entonces, yo diría que es algo básico, deberíamos tenerlo en los programas de colegio como una asignatura más, porque es tan importante como la educación cívica. Entonces, yo diría que. Y eso te hace muy mal si no lo sabes manejar. Muy mal. Y volviendo a eso que tú muy bien planteas ahí, Ricardo, ¿cuáles crees tú que son esos, de repente, no sé si la palabra es como mitos, pero cosas que uno va transmitiendo a nuestros hijos, a los niños, ¿cierto? Y que también hacen que este tema se vea tan lejano, pero a la vez también, ¿cómo podríamos hacerlo para que vuelva a tener relevancia y volverlo a conversar? Porque hablar de dinero es, o sea, no es difícil, pero en lo cotidiano también presenta más temas quizás emocionales y psicológicos a la vez, este tema tan puntual. Sí, tienes mucha razón. Antiguamente, nuestros abuelos, ¿cierto? No les gustaba hablar de dinero, era como un tema, no sé, era como un tema que nos gustaba. No, lo consideraban que hablaba mucho de dinero, era como un tipo ambicioso, egoísta, ¿me entiendes? Era tipificado así. Una cosa son los malos valores y otra cosa es saber manejarse con esto. Y a veces todos escuchamos en las noticias, en los diarios, radio, televisión, y se escucha, y las personas lo ven muy lejano. Mm, Por ejemplo, escuchan, oye, ¿sabes qué? Subió el petróleo. ¿Cierto? Subió el petróleo. Y muchos piensan, oye, esto no me afecta porque no tengo vehículo, ¿me entiendes? claro. O no tengo una empresa de transporte. ¿Me entiendes? Es cierto que a la empresa de transporte le afecta más directo, ¿cierto? Pero la empresa de transporte, esa alza de precios se la transmite a los clientes. Entonces, finalmente nos afecta a todos nosotros. Entonces, haciendo un símil, aprovechando que no son buenas noticias, que está subiendo el precio del petróleo, esta guerra que está ocurriendo, yo hace tiempo hice un reportaje cuando se hablaba, Donald Trump hablaba de la subida de aranceles, eso también, las expectativas también producen efecto, pero viendo puntualmente a la subida del precio del barril de petróleo, ¿eso qué produce en nosotros? Paso uno, al transferirse esa alza a las personas, igual hay un mecanismo de estabilización que ahora se está activando, pero igual hay un alza. Mm. Lo que pasa es que el mecanismo amortigua, en la primera etapa no amortiguó nada, que fue un shock, pero el alza está. Al producirse esa alza, ¿qué va a pasar? Todas las personas que viven de un presupuesto, un ingreso, un sueldo, ¿cierto?
vas a tener menos dinero para consumir algunas cosas. Naturalmente, tú, si por ejemplo el precio de la parafina, ahora que estamos en invierno, pues la estufa parafina, sube, ¿cierto? Vas a tener menos dinero para otras cosas, te va a sobrar menos dinero, ¿cierto? Si es que te sobraba. El precio del transporte sube, vas a tener menos dinero. Entonces, ¿eso qué produce en la economía? En la economía, para que se entienda, la economía, en general la economía funciona porque todos consumimos. Si dejamos todo de consumir, es un problema para todos, ¿ya? Es un problema terrible. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a disminuir la componente de consumo. Entonces, si las personas dejan de consumir, porque subió el precio del petróleo, las empresas, ¿qué va a pasar? Las empresas bajan sus márgenes o sus utilidades. Al bajar el tema de utilidades, las empresas también empiezan a trabajar más lento, empiezan a producir menos, entonces eso también puede ser complicado en términos de desempleo si se mantiene en el tiempo. Si es un shock de corto plazo, puede que no, que se pueda pasar. Por Sí, eso existía sí. este MEPCO, para que los shocks fueran suaves. Esa Claro. era la lógica. Pero aún así, Ricardo, corrígeme si me equivoco, porque ahí el especialista eres tú, yo por lo menos conozco a grandes rasgos de educación financiera, pero ¿crees también que, como pasó por ejemplo con el tema del COVID, que tuvo que venir algo bastante grande e imprevisto, el venir estos temas también quizás ahora es un buen momento también para mirar el aspecto quizás de la preparación? ¿Por qué es tan relevante prepararnos ahora financieramente, quizás en lo cotidiano? ¿Por qué la persona ahora debería tener con estos ejemplos quizás un poquito más de preparación, por ejemplo? Es una muy buena pregunta, porque en el fondo sí, estamos hablando de esto, entonces la persona, ya, tenemos un presupuesto, tenemos que prepararnos y hay que analizar ciertas cosas, ¿cierto? Ciertas cosas, como yo, y uno de los temas, fíjate que probablemente el acceso al crédito va a ser más difícil, ¿ya? Entonces, un tema es cómo me endeudo, ¿ya? Cómo me endeudo. Esto es súper relevante y yo diría que el punto clave es la educación financiera, porque muchos hay que poder calzar lo que yo consumo como me endeudo. Por ejemplo, el caso clásico, si yo voy a comprar una vivienda, ¿cierto? Me endeudo en el largo plazo, porque yo estimo cuánto voy a estar pagando de un dividendo mensual en el tiempo, ¿cierto? No me endeudo a corto plazo una vivienda, o sea, no la pago en poco tiempo, porque mi capacidad de pago no es tanta. Y eso lo hacen los bancos, se analizan, entonces está como ordenado. Eso uno. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo muchas tarjetas de crédito, por ejemplo, pasa que hay personas que tienen más de una tarjeta de crédito, ¿cierto? Y van generando el problema de las tarjetas de crédito, que es bueno para el que te vende. En el fondo, el que te vende, no sé si has fijado que a veces te entrega la tarjeta de crédito, ¿cierto? Y dice, no se preocupe, no tiene costo de mantención, téngala. Cuando la necesita, la usa. Eso porque las tarjetas de crédito te hacen sentir que tienes más dinero. Si a ti te dan una tarjeta de crédito con una línea de 1 millón de pesos, tú asumes que tienes 1 millón más. Y no lo tienes. Ojo con eso. Tú asumes que tienes un dinero que no tienes. Al hacer eso, de hecho hay un comercial que es interesante en ese sentido que lo hace Visa, que dice, oye, la vida es hoy, que te doy, consume hoy nomás. ¿Qué va pasando? Te vas endeudando y tú vas pagando mucho más el valor de lo que ibas a consumir. Entonces, yo creo que una base de la educación financiera es planificar qué es lo que yo realmente necesito consumir. Partiendo de esa base, porque también hay cosas que a veces nosotros, los seres humanos, y todo viene todo el área más límbica de los seres humanos, nos influenciamos por deseos, Mm. ¿entiendes? Yo quisiera, no sé, pues, este reloj que vale tanto, sí, pues todo lo podemos querer, pero otra cosa es poder. Entonces, entre querer y poder, tenemos que irnos a nuestro presupuesto. ¿Cuánto nosotros tenemos para gasto? Siempre es recomendable hacer un Excel o una planilla o en un papel, anotar cuánto yo llevo de ingresos para el hogar, paso uno, cuánto ingresa el hogar, y cuántos gastos tengo ineludibles, que probablemente los que pagan dividendos, el dividendo, luz, agua, gas, alimentación, hay ciertas cosas ineludibles. Tengo que dejar un espacio, por ejemplo, para enfermedades, emergencias, y debería, ojalá, y siempre se puede, dejar algo para un ahorro. Es súper relevante poder ahorrar, porque si no, no puedes afrontar problemas. Tengo una pregunta que es para los dos.
a uno con la visión más profesional en el área y a otro con el impacto que tiene también en las actitudes financieras. Ujú. Precisamente tiene que ver con el impacto. ¿Qué impacto psicológico tiene vivir endeudado? Ansiedad, po. Es un tema primero de ansiedad, depresión, el tema también de que se activa nuestra alarma corporal es muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque te dificulta también planificar. Tal como lo decía y lo planteaba Ricardo, el tema del endeudamiento yo creo que puede tener diferentes posturas también de acuerdo a las necesidades que tienen las personas. Por darte un ejemplo, necesidad de pertenecer, entonces para poder pertenecer a un grupo, incremento mi nivel de gasto por el nivel de aparentar. Imagínate que de repente uno compra cosas ni siquiera por como lo planteaba Ricardo porque las necesita, sino porque es el acceso a un grupo social, a que te validen, a que te quieran, a que te respeten. Hay personas también que tienen una baja autoestima, entonces se validan en las cosas. También como lo planteó muy bien Ricardo, esto de los mensajes que te colocan, pues la vida es ahora, se pensó y se hizo, esto de Es lo que me merezco. es lo que me merezco. Entonces también eso hace que las personas consuman más. E incluso fíjate que hay un correlato, aparte económico, bastante importante de validación personal de acuerdo al nivel de gasto y de endeudamiento. Y lo otro también, creo yo también, con el tema del endeudamiento, es justamente que ahí te encuentras con si tú estás o no preparado financieramente. Muchas personas desde ahí también se dan las ansiedades, han pasado también psicológicamente bastantes eventos, o sea, divorcio, muchos quiebres emocionales que tienen repercusiones, perdón, quiebres financieros que tienen repercusiones emocionales visto desde esa arista. No sé, Ricardo, ahí Sí, sí. cómo puedes comentar también del aspecto financiero. Sí, sé que coincido mucho contigo, Roberto. Esto es parte de la estrategia financiera y marketing, ¿entiendes lo que estamos hablando? Eh, iPhone, acuérdate, por ejemplo, iPhone, si tú lo comparas con un teléfono Android, probablemente puede que tenga algunas ventajas, ¿cierto? Pero la diferencia de precio no es tanta. Entonces, sucede mucho en estas cosas. El vivir endeudado es muy malo. De hecho, el chileno tiene una alta tasa de endeudamiento, ha estado fluctuante, pero finalmente te hace pagar mucho más por algo que no vale tanto, ¿me entiendes? Eso por los intereses. En los intereses, acuérdense que existe el famoso interés compuesto. El interés compuesto, en el fondo, ya cuando tú tienes un producto que lo compras en 12 cuotas, ya en 12 cuotas, con las tasas que hay hoy día, estás pagando aproximadamente un 60% más de valor del producto en intereses. ¿Entiendes? Entonces, uno tiene que pensar las cosas que compra en cuotas. Por ejemplo, si yo es algo que voy a consumir muy luego, no debería comprarlo en cuotas. Por ejemplo, si me compro un par de zapatos y pienso que el zapato lo voy a utilizar todo un año, ya, a lo mejor sí. ¿Entiendes? Eh, pero si voy a comprar algo que voy a utilizar y voy a consumir en un mes, no tiene sentido comprarlo en cuotas. Entonces hay que tener ojo. Por ejemplo, a veces uno compra perfumes, personas compran perfume en cuotas, puede ser. Pero hay que tener ojo con las cosas que me endeudo, porque mucho endeudamiento después te genera ansiedad, te genera problemas, no puedes trabajar tranquilo. Entonces, bueno, tú lo sabes mejor que yo, Roberto, es un problema bastante grande que te puede causar problemas de salud. Sí. ¿Ya? Eh, entonces hay que tener ojo con eso y si uno sabiendo manejar esto y pudiendo ahorrar desde antes, si tú te quieres comprar algo, ahorra previamente que te va a salir mucho más barato. Yo le recomiendo a todas las personas, a mis alumnos de la universidad les di esa tarea ahora, evaluar con los precios de hoy, productos en cuotas. Vayan a multitienda, que es lo más clásico, vean cuánto es el producto contado y cuánto sale con cuotas. 12, de 24 y 36 meses. Y van a darse cuenta diferencias abismales. Así es. Y lo otro también, complementando, Germán, y para la audiencia también, es el tema de que muchas veces nos pasa que en nuestros trabajos
nos suben el sueldo. Ya sea que nos suben el sueldo, tenemos mejores negocios, llega un bono, qué sé yo. Pero también con esa subida viene ese mecanismo psicológico de siempre compensar con algo mejor. Entonces, no sé, pues si arrendaba, ya paga un dividendo de una casa. Ahora, si gana un poco más, la casa tiene que ser más grande. Entonces, existe también ese tema de la dificultad digamos, por este sentido emocional de poder decir cuánto es lo que realmente necesito versus como tú lo planteabas, cuánto es el deseo que tengo. Entonces, se genera esa confusión de que como gano más, me puedo dar la libertad de acceder a tener más cosas y gastar más, pero al final quizá una persona que gana mucho menos dinero sí puede tener un colchón ahorrado versus una persona que genera demasiado dinero pero aún así está más endeudado que la segunda. Es complejo ese tema también. Es común, de hecho, porque alguien podría pensar, oye, la gente que está endeudada es la gente que tiene menor Mm, ingreso, y de repente pasa que encuentras gente que tiene altos ingresos, está hablando de renta, no sé, por 10 millones de pesos al mes y están mucho más endeudados. De hecho, nosotros a veces hacemos reestructuración con personas que están muy complejos, algunos lamentablemente llegan al suicidio por estas cosas, entonces es algo bastante que se les va de las manos, se les va de las manos, entonces hay que poner los pies en la tierra. En el fondo, las cosas que yo quiero, tengo que evaluar muy bien que si realmente lo necesito. ¿Ya? En el fondo, eso es. Hay un señor Mujica que una vez hablaba que en el fondo cada cosa que tú consumes son horas de tu tiempo que estás gastando, y en el fondo es así. Minutos pueden ser, pero es así. Entonces hay que ver si está dispuesto, que está bien, si no es malo consumir. Lo que pasa es que hay que consumir responsablemente con uno mismo. Sí, ese es el gran mensaje. La verdad es que cuando hablamos de educación financiera es inevitable que eh, hablemos de algo que creo yo puede ser muy básico, puede ser muy mm, elemental, pero que no lo andamos pensando, pues, no andamos pensando que no vamos a llegar a fin de mes. sí, No andamos pensando precisamente lo que acaba de decir hace un rato atrás Ricardo, y que es muy cierto, que no es que tengamos 1 millón de pesos. exacto. Incluso cuando pedimos un avance, no es que tengamos 300.000 pesos, 500.000 pesos o ese 1 millón de pesos, sino que hay que decir, nos endeudamos, Mm, ni siquiera en 300 ni 400.000 pesos, porque eso va a crecer. Te endeudas en 1 millón de pesos y terminas pagando 1.700.000, un millón exacto. ocho. O sea, me acabo de endeudar en mucho más de lo que pedí. Entonces, claro, y la publicidad, tú bien lo dijiste, Mm, de alguna manera acomoda las cosas para que sean en bonito. Eh, Hoy la publicidad tiene mucho vínculo con lo romántico. mm. Eso de la vida es hoy, Conectar con tus emociones. es conectar con tu Sí, emoción. Impossible is nothing. claro. Nada es imposible. Conecta con tu emoción y te hace sentir que tienes la necesidad. Sí, sí, y mira, y perdón, y para agregar algo también que tú planteas muy bien, Germán, es el hecho de que al desaparecer, porque de a poquito, no sé si coincidirás conmigo ahí, querido Ricardo, el tema del dinero se está más masificando en lo que es el, digamos, internet, ¿cierto? Lo que son tarjetas, números, que versus el dinero en papel. Porque evidentemente que si tú tuvieras que gastar, como muy bien planteas con el ejemplo, tú tienes un cupo de 1 millón, en tarjeta o por internet yo coloco los números y acepto y no me doy ni cuenta. Pero si lo tuviera en la mesa, 1 millón de pesos, uno igual diría, ah, no, pues no puedo, ¿cómo voy a usar todo este dinero? Uno va perdiendo un poco la conciencia de esto. Es como más cotidiano. Después ya el estado de cuenta y todo eso y ver los números, pero ha pasado con esto, creo yo, que con la desaparición de a poquito del dinero más físico, uno tiene menos conciencia también de que se está endeudando en sí. Porque es súper relevante lo que está comentando Roberto. De hecho, sucede, fíjate, las suscripciones a estos canales, a, ¿cómo se llama? YouTube o Netflix, Prime, te dice, oye, la suscripción es gratis Mm, los primeros 7 días. Y después no te das ni cuenta y se va cargando. Pasa. Yo como recomendación importante para los auditores que siempre hago cuando hago mis clases o seminarios, ¿sabes qué les recomendaría?
como algo que puede hacer en lo inmediato, una cosa, todos los que tengan más de una tarjeta, concentren toda la deuda en una tarjeta, que ya está endeudado, una sola tarjeta, vean cuál es la que tiene menores tasas de interés y menos cobro comisión. Segundo, si es muy alta la deuda y es más barato, y usted tiene algún banco, Banco Estado, por ejemplo, o cualquier otro, vaya con esa deuda al banco y el banco le tome la deuda de la tarjeta y se la transforme en un crédito corto. Ahí va a fijar la tasa, va a ser menor que la que está pagando por el interés rotativo de esta tarjeta y ahí no se endeude más, trate de pagar esa deuda y después va a vivir feliz. Eso es todo. Sí. Ay, ay, ay. La verdad, por qué suspiro? 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Porque Yo creo no que ha en este pasado, momento po. mucha de la gente que nos está viendo, mucha de la gente Sí. que nos está escuchando hoy día está escuchando tarde esta conversación. Mm. Ya se endeudaron, yo escuchaba mientras Ricardo hablaba del iPhone y ahí Steve Jobs era un tipo que, de hecho, el último iPhone que tuve fue el iPhone 4, de ahí para adelante nada más porque fue el último iPhone que hizo Steve Jobs. Mm. Steve Jobs fue un tipo que nos hizo entender y nos hizo creer que él era una alternativa diferente, que lo que él ofrecía te daba la posibilidad de tener algo que los demás no tenían. Y te lo daba, te lo entregaba. Pero te lo entregaba a cabalidad. Porque además de tener un iPhone, tenías que tener el cargador para el iPhone. Todo, los audífonos. Tenías que tener los audífonos para el iPhone. Tenías que tener el iPad porque el iPad se vinculaba muy bien con el iPhone. Tenías que tener el MacBook porque Claro. se vinculaba. Entonces era todo un multiverso desde el punto de vista económico donde la exclusividad era parte del negocio. Porque si tenías un amigo que tenía un Samsung y se te quedaba el cargador en la casa, cooperaste. Claro. Cooperaste, te quedaste sin carga en el teléfono porque el cargador de C no te servía. Y hoy día lo bueno es que ya están pasando cosas en torno a eso. En la Unión Europea, por lo menos en Europa, obliga a partir de este año a Apple a que tenga la misma entrada, la entrada universal, la entrada C. Entonces, de alguna manera, los movimientos a nivel mundial van por entender que esta exclusividad no es nada más que un problema mayúsculo, no solamente económico para la gente, sino que es un problema de basura. La cantidad de teléfonos, de cargadores desechados por esta misma situación que se terminan transformando en basura son muchísimos. Entonces, cuando hablamos de estos problemas económicos, también de alguna manera estamos hablando de economía global. Sí. Así es, querido Ricardo, parte usted, yo ahí lo acompaño. Así que, bueno, como la economía global se producen, como estábamos hablando, ciertos temas. Va a pasar que ahora con el alza del petróleo, ¿cierto? Con el alza del petróleo, ¿qué se va produciendo? Se producen elementos que vamos a tener inflación, Entonces las personas van a tener menos dinero para gastar porque todo va a ser más caro, el poder adquisitivo se va mitigando. Entonces en función de eso se produce ese efecto uno, se produce por otro lado el efecto de que las empresas van a tener menos, van a aportar sus utilidades, Por eso hay tanta urgencia a nivel de gobierno, ¿cierto? Y de cómo ordenamos esto. Es un tema que está pasando mundialmente. Si las soluciones aquí es que termine la guerra o esta tensión política, más que la guerra es la tensión, que la tensión termine, lo cual es un tema más político que tampoco es tan fácil. Entonces, de esa forma, la macroeconomía nos va a impactar este año. Ya llevamos acumulado la variación de índice de precio al consumidor va bastante alta. Ya en el año llevamos casi un 1% en el año. Es alto, porque la meta inflacionaria es un 3,5%. Entonces, ya llevamos estos años, puede ser más. Eso es malo. Pero yo diría que igual hay que verlo con optimismo, tratar de apretar los bolsillos, de tratar de no endeudarse. Yo les recomendaría a todos ustedes revisar sus deudas, revisar a veces, también otra cosa que les recomiendo, a veces los bancos se equivocan y cobran de más.
a veces se equivocan, no son infalibles, revisar bien sus cartolas, porque a veces pasa que se equivocan, hay cobros excesivos. Y otra patita que también le recomendaría a todos, también hay mucho fraude, también tener cuidado con los fraudes y con todas estas cosas que va sucediendo. Entonces, yo creo que este año, o por lo menos este primer semestre, hay que ver cómo seguimos avanzando, cómo se van dando las cosas y estar siempre atento a las fluctuaciones, siempre revisen, cuando vayan, preocúpense de esto, cuánto cuesta, cuánto paga. Es súper relevante eso. Sí, pues, lo decíamos con el préstamo, sí, pedimos Mm. 300.000 pesos, pero terminamos pagando ¿qué? 400. Oye, nos llega un audio de un teleauditor, lo escuchamos. Hola, hola amigo. Ahí saludo al profesional ahí, saludos a ti Germán. Oye, excelente tema de conversación el de hoy día amigo, te felicito. Yo, dato más personal, cuando cometí el error de sobreendeudarme hermano, uf, fueron varios años tratando de salir de las deudas en donde pensaba que tenía todo bajo control y no era nada así. Viejo, puta, no dormía bien, no comía bien, no andaba bien. No, yo creo que lo peor en la vida, amigo mío, es estar endeudado, guacho. Lo peor en la vida. Lo peor en la vida es estar endeudado, nos dice Hugo, y cuánta verdad, ¿eh? Sí. Gracias a Dios, amigo, puta, la gente me preguntaba, puta, ¿por qué trabajáis tanto? Pero yo no le contaba mis cosas, pero, amigo, yo tenía que trabajar 10 veces más que el resto. 10 veces más que el resto, amigo. Y aún así no me alcanzaba. Gracias a Dios tuve la suerte de que mi madre me ayudó un poco y con trabajo y harta dedicación hoy en día puedo respirar tranquilo. Bueno, Sí, felicitaciones Hugo, porque felicitaciones, sí. él le da puntos suspensivos y le da signos de exclamación a esta conversación. Mm. Entendiendo que es algo que efectivamente allá afuera sucede, Sí. pasa, ocurre. Nos habla, nos da cuenta lo que aquí conversamos. Hay problemas psicológicos Sí. asociados a esto. El caso de él tuvo quizás el apoyo de su madre. No todos tienen ese apoyo, algunos se quedan solos. Él lo dice también dentro del relato, algo que es verdad, uno no cuenta, uno se queda callado. No solo porque uno sabe que no va a encontrar ayuda, sino que además va a encontrar quizás hasta el bullying del entorno que se va a burlar por este tipo de situaciones. Entonces, recojo de este relato algo muy importante. Si usted está en esta situación, hay soluciones. Sí. Hay soluciones y una de ellas, Ricardo, tiene que ver también con una opción que te da la AFC, que no es quizás la gran solución, pero para los que están en una deuda considerable, hoy día hay opciones de poder ir saliendo cuando estamos hablando de grandes sumas, aun cuando no es una solución en sí, por lo menos puedes transformar la solución en un solo problema y no en 10 problemas, como es el caso de mucha gente que se ha endeudado a estos niveles. Germán, sí, súper importante. Hay una solución que también es bastante interesante, que es cuando ya debes volúmenes grandes, puedes ir a la superintendencia de quiebras. Ellos te ayudan a negociar, por ejemplo, porque a veces supongo que tú no tienes la capacidad de ir a negociar con un banco, Perdón, ¿me entiendes? dije AFC, era precisamente Eso, la sí. la superintendencia de quiebra. Yo me traspapelé. Era eso, la superintendencia de quiebra. Gracias por el apoyo ahí, Ricardo. Entonces ellos te ayudan y ellos tienen abogados, te ordenan y probablemente vas a salir pagando menos, pero la lógica es lo que les decía, porque tú en el fondo, ellos toman toda tu deuda, la consolidan y la ordenan. Entonces, que básicamente eso es lo que hay que hacer. Y mira, a mí me impactó el caso de Hugo, porque fíjese lo que él contaba, él estaba trabajando mucho más para pagar deuda. Entonces, yo creo que a todos nos gusta nuestro trabajo, tratamos de hacerlo ameno, pero disfrutar para algo que ya se va entre las manos no es muy grato a nadie. Y si más si hace mucho tiempo, entonces asegurarse de eso. Sí, yo creo que el hecho de poder, como tú muy bien dices, poner un criterio de realidad
Y también disfrutar en ese sentido, o sea, si yo después logro vender más, logro trabajar más, pero tener esa liquidez de que no tengo que deberle nada a nadie, o como tú muy bien dices, poder planificarla. Quizás uno se podría endeudar, pero también saber el límite hasta cuánto tú lo puedes realizar dentro de ese tema. Y también lo que es muy importante, creo yo a mi entender, es justamente consultar a personas que sepan. Muchas veces todos tienen el consejo mágico, pero todos también no te quieren decir que también quizás han pasado por situaciones o están viviendo situaciones de deuda más complejas que la persona que consulta. Entonces, por eso creo que es muy importante saber a quién consultar. Y ojo también ahí, yo volviendo al tema de educación, aunque no suene ameno y agradable, a mí me da la sensación que tengo la seguridad también por la vivencia, no sé qué puedes opinar ahí, Ricardo, pero si van a hacer una asignatura de educación financiera, la cual es muy, muy, muy importante, tiene que ser dictada por personas también o profesores, pero que también hayan tenido la experiencia, la expertise, no solamente hablar desde el manual y el libro, me explico. Si el profesor de educación financiera está más endeudado que los niños y la familia, no puedes dar la clase, no te quiero limitar, pero ojalá que sean personas que te puedan indicar con ejemplo, o por último ya, tuve la deuda como planteó aquí recién Hugo, pero ¿cómo lo hice? Invitar a quizá alguna persona que tenga la expertise, porque todo se aprende y tiene que ser también traspasado de la mejor manera, porque esto también se practica. A lo Marcelo Guital. Exactamente. Sí, exactamente, es importante quien presenta estos temas, quien los explica, y es importante que parta desde un inicio. Probablemente a lo mejor es importante explicarle a los mismos profesores, que a lo mejor en matemáticas pueden hacer cosas de educación financiera, incluirlo en los programas, calcular cuánto es una tasa de descuento, por ejemplo, cuánto es una tasa de interés, por ejemplo, ejercicios matemáticos simples a nivel de quinto, sexto básico. Calcule cuánto es lo que usted pagaría por una tasa de interés de un 3% mensual de este producto. Y ahí los mismos niños se dan cuenta, oye, mira las magnitudes, y a veces lo puedes incluir dentro de los mismos programas, hacerlo. No es tan complejo porque no es matemática compleja, es simplemente percepción y llevar los temas aplicados, nada más. Así es, y yo por eso también me encanta el tema de la educación financiera, lo digo desde una mirada más aficionada, no especializada, pero ayuda mucho, incluso cuando estás viviendo situaciones como la que estamos planteando el día de hoy, saber que puedes tener soluciones, que no todo está perdido, pero sí que hay que saber a quién recurrir, hay que saber buscar y como tú muy bien dices, hay que saber planificar y creo que desde lo psicológico también no validarse yo creo que no entender que el dinero en sí no es ni bueno ni malo, yo creo que el dinero potencia lo que uno es nomás, es un potenciador y dentro de eso también entender de que de repente vienen todos mis amigos, pero también ¿cuándo vienen? Po? ¿En qué momento? Cuando están las vacas, como se dice, están todas tiernas, pero ¿qué pasa cuando estoy pasando por una situación compleja? ¿Qué pasa cuando plantea ahí el tema Hugo? ¿A quién tuvo que recurrir? Gracias a Dios tuvo su madre que lo pudo apoyar. Entonces, no usar el tema de validarnos en torno a el gasto, sino también irnos demostrando también como tal cual somos. La gente se acercará, bueno, y el que viene por interés y todo, mejor sacarlo de la vida de uno, yo creo yo. Es un punto relevante, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente cuando te está yendo excelente, se llenan de amigos en los cumpleaños, se llenan, hasta amigos que ni sabía que tenían. Pero los verdaderos amigos, o las verdaderas personas siempre, bueno, está el núcleo de la familia y de ahí se va extendiendo. Entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Mira, el Hugo se arroja un tip del aprender haciendo. Pues, yo creo que cuando se invita a dar una charla sobre este tema, hay que invitar a los Hugos, hay que invitar a los que aprendieron haciendo. Dice, hay que saber en quién refugiarse, porque también hay gente que se aprovecha de uno y hace leña del árbol caído. O sea, habla de esa gente que sabiendo que estás endeudado, te pide que lo invites a comer completo. Claro. por dar un ejemplo burdo, sabiendo que estás mal, te piden que pagues una cuota para algo que
O adquirir alguna otra cosa sabiendo que ya, por ejemplo, estás en Dicom y no te preocupes, no importa que estés en Dicom, yo igual te puedo pasar el nuevo teléfono, Claro. el nuevo no sé cuánto sea también. No, si vas a salir claro. de ahí, vas a salir de ahí, tranquilo, no, Exacto. tranquilo, vamos nomás, vamos a carretear, vamos a tomar hoy día en la noche y mañana vaya a amanecer bien y vaya a salir de ahí. La vida es una y... La vida, sí. Y volvemos a las frases Exactamente. que aparecen en los comerciales. Mira qué increíble, cómo esto es un multiverso, la verdad. No es que nos estemos riendo de la situación, sino que nos reímos de cómo estas cosas se juntan y están ahí afuera, todos los días presentes en muchas personas que en este momento nos están escuchando o nos están viendo y que le están haciendo sentido a esta conversación. Ricardo, te quiero agradecer por el hecho de haber aceptado la invitación de Roberto. Espero no sea la última vez en que podamos conversar, porque este tipo de conversaciones sirven mucho, por lo menos para quienes le dan valor a este tipo de conversaciones. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Roberto, por invitarme. Cuenten conmigo, encantado de difundir. Siempre trato de llevar estos temas complejos a veces a una realidad cotidiana, que al final es lo que sirve. Así que muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias a ti, Ricardo. Un abrazo, que estés muy bien.